Hoy vamos a explorar un territorio que, bueno, todos hemos cruzado, pero que a menudo recordamos como un país extranjero y bastante confuso: la adolescencia. Sí, totalmente. Para guiarnos tenemos extractos y apuntes del libro Tormenta Cerebral de Daniel J. Siegel. Y el objetivo es sencillo pero ambicioso. Ajá. Queremos dejar atrás los clichés y entender qué le pasa de verdad al cerebro entre los 12 y los 24 años. Porque, y este es el gran punto de partida, parece que la historia de siempre sobre las hormonas descontroladas Pues no. no es toda la verdad ni de lejos. Esa es la clave. La idea fundamental que propone Siegel es que muchos de esos comportamientos adolescentes que nos desconciertan. La impulsividad, esa intensidad. Exacto. La búsqueda de riesgos. No son síntomas de una locura pasajera. Son el resultado de una remodelación cerebral súper importante. Un proceso sano, natural y sobre todo necesario. Necesario para convertirnos en adultos. Justo. Y si lo entendemos, podemos pasar del conflicto constante al acompañamiento, que es un cambio brutal. Me parece un punto de partida fascinante. Porque el mito número uno, el que todo el mundo da por sentado, es ese. El de las hormonas. La adolescencia es un tsunami hormonal. Y el libro, sin embargo, dice que eso es... Falso. Rotundamente, textualmente dice, eso es sencillamente falso. A ver, que nadie nos malinterprete. Claro. Los niveles hormonales aumentan, fluctúan, por supuesto, pero no son la causa principal, son un factor más. El verdadero protagonista de esta historia es el cerebro, que está en una fase de remodelación intensísima. O sea que... Culpar a las hormonas es como mirar una casa en obras y echarle la culpa del ruido a la radio de los albañiles. Me encanta esa analogía. Es que estás ignorando que están tirando tabiques y rehaciendo toda la instalación eléctrica. Vale, vale. La analogía es perfecta. Pero si el mito es tan erróneo, ¿por qué sigue ahí? ¿Y qué tiene de malo, más allá de no ser preciso? Pues persiste porque es una explicación fácil, Ya. sencilla para algo que es muy complejo, y es perjudicial porque crea una profecía autocumplida. El libro cita estudios muy reveladores sobre esto. Por ejemplo, El clásico experimento en el que a unos profesores se les dice, de forma aleatoria, que ciertos alumnos son excepcionalmente brillantes. el efecto Pigmalión, claro. Efectivamente. Al final del curso, esos alumnos, sin tener un 6 superior de partida, habían mejorado sus notas de forma espectacular. Solo por la expectativa del profesor. Las expectativas cambiaron el trato, y ellos respondieron. O sea que, si como sociedad esperamos que los adolescentes sean problemáticos e irracionales, Les estamos empujando a hacerlo. Sin querer. en gran medida sí, creamos un marco donde su comportamiento se interpreta siempre en negativo. El libro lo resume con una cita de Goethe que es demoledora. A ver. Trata a las personas como si fueran lo que tendrían que ser y las ayudarás a convertirse en lo que son capaces de ser. Vaya. Si vemos la adolescencia como una enfermedad, la ahogamos. La propuesta de Siegel es darle la vuelta. No es locura, es una etapa de intensidad emocional, de implicación social, de novedad y de una creatividad. Que explota. Entendido. Si las hormonas son solo la música de fondo, la pregunta es enorme. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro, en ese cerebro que es tan revolucionario? Hablabas de remodelación. Suena a algo grande. Es colosal. Y se sostiene sobre dos pilares que ocurren a la vez, la poda neuronal y la mielinización. Suenan muy técnicos. Pero son bastante intuitivos, ya verás. Empecemos por la poda. En la infancia el cerebro es como un jardinero que planta semillas por todas partes. Genera una cantidad desmesurada de neuronas y conexiones. Una explosión de posibilidades, por así decirlo. Exacto. Pero para que el jardín sea funcional, no basta con plantar. Hay que podar. Y la adolescencia es la gran poda. El cerebro empieza a hacer limpieza y elimina las conexiones que no se usan. Espera, ¿quieres decir que el cerebro se deshace activamente de partes de sí mismo? Suena un poco drástico. ¿Cómo sabe qué tirar y qué conservar? Ahí está la clave de todo. El criterio es asombrosamente simple. O lo usas o lo pierdes. Ah. Las experiencias, las aficiones, a lo que dedican tiempo y atención, eso es lo que determina qué circuitos se activan. Y los que se activan se salvan de la poda. Esos se salvan. Los que no se usan se marchitan y desaparecen. Por eso la atención es el cincel que esculpe el cerebro adulto. Eso es potentísimo. Porque significa que lo que hace un adolescente día a día
No es solo pasar el rato. Para nada. Está literalmente construyendo la estructura física de su cerebro. Pienso en la diferencia entre un chaval que dedica horas a la guitarra frente a otro que las dedica a un videojuego de reflejos rápidos. Exactamente, ese es el punto. Están fortaleciendo circuitos muy distintos que van a perdurar. Exacto. Y ninguno es mejor o peor en sí mismo, pero esculpen cerebros con fortalezas diferentes. Uno, la coordinación motora fina, la creatividad. El otro, la atención visual, la toma de decisiones bajo presión. Ya veo. Lo crucial es el impacto estructural duradero. Y una vez que la poda ha hecho su trabajo, entra el segundo proceso, la mielinización. Vale. ¿Y eso en qué consiste? Si la poda es eliminar carreteras secundarias, la mielinización es asfaltar y poner 6 carriles en las autopistas principales. Me gustan tus analogías. Consiste en recubrir las conexiones que han sobrevivido con una capa de grasa, la mielina. Es como aislar un cable eléctrico. ¿Y eso hace que la señal vaya más rápido? Hasta 100 veces más rápido y de forma mucho más coordinada y eficiente entre las distintas regiones del cerebro. O sea que el resultado final es un cerebro más rápido, más especializado y mejor conectado. Menos ruidoso, más potente. Has dado en el clavo. El objetivo de toda esta obra es lo que Siegel llama la integración cerebral. Las diferentes áreas empiezan a trabajar juntas de una forma mucho más armónica. Y eso permite el salto a un pensamiento más abstracto, ¿no? Justo. Es lo que él llama el pensamiento esencial. La capacidad de ver el bosque en lugar de solo los árboles. De captar la esencia, entender metáforas, el humor complejo. Es el nacimiento de la mente adulta. Todo esto es fascinante, pero sigue siendo un poco abstracto. Hablar de poda, de mielinización. ¿Hay alguna forma de visualizar cómo funciona esto en la práctica? La hay. Y es una de las herramientas más brillantes del libro, porque es increíblemente sencilla. A ver, Es el modelo del cerebro en la palma de la mano. Si quieres, lo construimos ahora mismo. adelante. Soy todo oídos y manos. Perfecto. Pon la mano abierta, palma hacia arriba. La muñeca es la médula espinal. Por ahí sube toda la información del cuerpo. ¿Vale? La palma es el tronco del encéfalo, la parte más antigua, el cerebro reptiliano. Regula lo básico: respiración, ritmo cardíaco, las reacciones de lucha o huida. Entendido. Muñeca es médula, palma es cerebro primitivo. Ahora dobla el pulgar y apóyalo en el centro de la palma. Listo. Ese pulgar es el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, es la sede de nuestras emociones, la memoria, la motivación. El centro emocional. Vale, el pulgar emocional en el centro. Y ahora el paso final. Cierra los otros 4 dedos sobre el pulgar, como si fuera un puño. Hecho. Esos dedos son la corteza cerebral, la parte más evolucionada. El pensamiento, el lenguaje, la razón. Y fíjate, la parte de las uñas y las yemas es la corteza prefrontal, nuestro director ejecutivo. Vaya, es increíblemente simple pero muy potente. Lo que veo es que la corteza prefrontal, los dedos, no solo está encima, sino que literalmente abraza, contiene al sistema límbico, el pulgar. Esa es la genialidad del modelo. Muestra visualmente la función principal de la corteza prefrontal, la integración. Es un director de orquesta que coordina y equilibra la información que viene de todas partes, del propio cerebro, del cuerpo. Del cerebro, del cuerpo y del mundo social. Cuando todo está integrado, tomamos decisiones sopesadas, regulamos nuestras emociones. ¿Y qué pasa cuando no funciona? Supongo que el modelo también sirve para explicar eso. Desde luego, el libro lo usa para explicar lo que llamamos una ida de olla. Un secuestro emocional. Eso es. Imagina que ante una emoción muy intensa levantas de golpe los 4 dedos, dejando el pulgar y la palma al descubierto. Se destapa el cerebro, literalmente. Exacto. En ese momento, la corteza prefrontal, nuestro director de orquesta, se ha desconectado. Ha perdido su capacidad de regular. ¿Y quién queda al mando? El sistema límbico y el tronco encefálico, la emoción y el instinto. Puro y duro. El resultado es esa explosión de emoción sin filtro, sin razón, reactividad en estado puro. A todos nos ha pasado. Sí, en un atasco, por ejemplo. Ahí lo tienes. Es una ida de olla en miniatura. ¿Entendido? Entonces, conectando esto con la adolescencia, la idea es que, como esa corteza prefrontal está en plenas obras, es más fácil que se destape. Esa es la clave para entenderlo todo. No es que el cerebro adolescente sea defectuoso, es que su director de orquesta está en plena formación. Claro. Está siendo podado y mielinizado masivamente.
Por eso es más vulnerable a desconectarse. El umbral para que se destape es mucho más bajo. Y por eso las reacciones pueden ser más frecuentes e intensas. Exacto. No es un fallo. Es una característica de una fase del desarrollo. Es el ruido y el polvo de una zona en obras. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Porque la imagen que tengo de la adolescencia cambia radicalmente ahora. No es justificarlo todo, pero sí entender que es una transición biológica monumental. Así es. El paso de un cerebro infantil denso y local a uno adulto eficiente e integrado. La tormenta cerebral no es una patología, es el sonido de la construcción. Y es fundamental no olvidar la otra cara de la moneda. Esta etapa de vulnerabilidad es también la que abre una ventana de oportunidad única. Ah, claro. Esa misma plasticidad cerebral, esa remodelación, es la que permite que surjan con una fuerza increíble esas nuevas capacidades de las que hablábamos. La creatividad, la innovación. La creatividad para pensar fuera de la caja, la innovación para cuestionar lo establecido y una profunda conexión social. Son habilidades vitales no solo para la persona, sino para que la propia sociedad avance. Me quedo con esa idea de la adolescencia no como un problema a solucionar, sino como un potencial a cultivar. El libro deja muy claro que la atención dirige qué circuitos se podan y cuáles se fortalecen. ¿Mm? Y eso, escuchándolo ahora, plantea una pregunta final inevitable y bastante provocadora, especialmente para nuestro tiempo. A ver. En un entorno digital de multitarea constante, de notificaciones incesantes y atención fragmentada, ¿cómo podría estar cambiando la remodelación cerebral de los adolescentes de hoy? ¿Qué autopistas neuronales se están reforzando a toda costa a expensas de qué caminos rurales, quizá más lentos, pero igual de importantes, que podrían estar siendo podados para siempre sin que apenas nos demos cuenta?